Tengo dos cosas. Ujú. La primera es que el pincho que está a la izquierda, el que está en plan así y como así, ¿me entiendes? ¿Aquí? Sí, ese, pero que hace el círculo, Ujú. el medio círculo, pues eso se me parece al pincho este del garfio. Vale, entonces esta forma con objetos punzantes en forma semicircular te recuerda a un garfio, como el de los piratas. Exacto. Es que los pinchos se me Ujú, parece, a ver, allá en Galicia cuando es como Semana Santa o algo así, pues hay niños que se ponen unos gorros como si fueran unos conos, pero con la cara ujú. tapada. No me acuerdo cómo se llamaban esos gorros, pero o sea, me parece a eso. Entonces, María, estás relacionando estas formas o sea, estas formas cónicas, porque son como conos, Sí. con objetos punzantes. ¿Qué has visto para decir eso, que son pinchos? Eh, es que como estaban por dentro y se parece como a una especie de trampa que meten en la manita y pues croc. Vale, entonces lo estás relacionando con un objeto que a lo mejor puede hacer daño. Exacto. Vale, pueden ser un objeto, según María, que puede hacer daño porque las formas punzantes pueden actuar o como garfios o como trampas. Y también le recuerda a los pasos de la Semana Santa con las capuchas de los cofrades o de los que desfilan en las procesiones. Y por ahí, ¿qué está pasando en esta imagen? Yo lo que veo son como los brazaletes de antiguamente, por ejemplo, en la época de la esclavitud. Ajá, vale, Entonces, entonces, pues me da la sensación de que a lo mejor es en la época que estaba la esclavitud en ese momento en España y en todo, no, la época de la esclavitud. vale, entonces a ti esta forma semicircular te coincidiría, por ejemplo, como para colocarlo en una muñeca. Sí, ¿Y qué has visto para decir que está relacionado con la esclavitud? por, por la forma que, o sea, por la forma que tienen, Ujú. el, lo que para mí es un brazalete y por los Ajá. pinchos que en aquellos momentos pues se le solía dar, o sea, como brutalidad, ¿no? Como me da la sensación. Entonces me hizo hacer pensar que se podía basar en la esclavitud. Vale, entonces estamos relacionando estas formas con el castigo físico. Sí, Vale, tenemos entonces todo más o menos relacionados con el daño, ¿no? Con el pincho de garfio, como pueden ser una trampa para animales, o puede ser unos brazaletes que se le ponían a los esclavos para, en la época de esclavitud, pues para llevarlos y para infringirles daño. Brutalidad es la palabra que ha utilizado Andrea. Pues yo lo que veo y lo que me representa a mí la imagen es la frialdad Ujú. por la escala y la gama de colores que tiene, que son tonos azulados y tonos oscuros. Eh, es una imagen que tiene muchas curvas Ujú. y coincidiendo con lo que dijo Andrea, me recuerda a la esclavitud con la forma de grilletes que tiene, pero lo veo de otra forma. Para mí la obra representa la esclavitud del artista. En plan, cuando un artista está viendo un movimiento que está de moda y se cree que lo tiene que hacer por obligación o algo y se siente obligado a hacerlo aunque no quiera. Y creo que el artista lo representa de esa forma. Bien, entonces estamos hablando de, bueno, en primer lugar te has fijado en la gama de colores, que serían tonos azulados de fondo, contrastando con la tonalidad oscura de estos brazaletes, grilletes o Sí. trampas, ¿vale? Y te has fijado también en las formas curvas y en el tema de la esclavitud también estás de acuerdo con Andrea, pero ya estás hablando de como un autorretrato del artista, quizá en el que el artista o la artista quiere reflejar
un pensamiento con respecto a su trabajo. Sí. Vale, y me ha llamado la atención el tema de la frialdad. Me gustaría que desarrollaras más un poco esa idea que has visto para decir que la obra te transmite Eh, frialdad. en parte por la gama de colores, los tonos fríos. Ajá. Luego las formas que tienen, las formas que tienen los grilletes o trampas, Ujú. transmiten sensación de que es algo metálico, algo duro y frío. Y en la esclavitud no tiene nada de cálido, es un acto frío y deplorable incluso. Bien. Entonces nos estamos fijando ya en este punto en las calidades de la pintura. Sí, Los reflejos, ¿no?, que vemos aquí en estos tonos un poquito más blancos en contraste, ¿vale? Nos está diciendo más o menos, podríamos adivinar el material del que está hecha esta trampa, grillete o brazalete. Entonces ya lo relacionamos con algo metálico y el metal, pues, es frío. Al tacto es algo frío. Entonces ya ampliamos un poco la mira con respecto a los objetos que están representados aquí en esta especie de vacío azul, ¿vale? Y ya lo estamos relacionando no solo con el dolor y no solo con la esclavitud, sino con algo frío. Ya nos vamos al sentimiento que nos transmite la esclavitud, que no es algo agradable, ¿no? exacto. Entonces nos está representando algo que puede llegar a desagradar, porque es algo que, como habíamos comentado, puede infringir dolor a través de Sí. estas formas punzantes que aparecen en el interior y en el exterior. Pienso lo mismo que ellos. Ujú. Es decir, pienso que es una obra abstracta porque no hay nada, no hay ningún tipo de elemento figurativo ahí, Ujú. pero las dos imágenes están muy bien marcadas, es decir, en mi opinión representan dolor, tristeza, todo ese tipo de sentimientos, pero a la vez me da que pensar que si fuesen unos grilletes, fuesen unos grilletes que representan la esclavitud, Ujú. todo el grillete está cerrado y aquí están abiertos, son como dos herraduras abiertas. Aquí y aquí. Sí, están abiertas y pienso que representan que aunque estás en un punto de inflexión y pienso que la obra está así y está pintada de esa manera, porque aunque exista un dolor y exista un encierro, por decirlo de esa manera, ¿Mm? siempre vas a tener una puerta abierta. Vale, entonces con Efren ya hemos pasado a definir el estilo artístico, que no lo habíamos dicho hasta ahora. Pasamos por lo que nos transmitían los objetos que están representados, luego nos hemos ido a los colores y ya nos vamos al estilo. Estamos hablando de una obra abstracta, ¿no? Según nos dice Efren, porque no representa nada que sea figurativo, pero a su vez estamos reconociendo en las formas de los objetos que están representados algo que nos resulta familiar o algo que relacionamos con una cosa que conocemos, como pueden ser unos grilletes o unas trampas. Y esta vez ya nos vamos más allá, nos vamos al tema de la expresión de sentimientos a través de esta obra, ¿vale? Entonces, Efren, dolor y tristeza. Me ha llamado la atención que especificaras esos dos sentimientos en concreto, ¿vale? Y me gustaría que hablaras un poquito más del dolor y la tristeza a través de estos objetos que ya hemos dicho que pueden ser metálicos, que pueden ser punzantes, ¿vale? Yo pienso que hay dolor Ujú. porque los elementos del interior, vamos a llamarlos de esas herraduras, Sí, son puntiagudos, estas de aquí sí, y las de fuera. y Es como estas si de aquí. fuera un collar de castigo de los perros, cuando los perros, la gente eran unos animales y le ponían los collares de castigo a los perros, ¿Mm? era para infligir dolor, ¿sabes? Era una animalada. Y Ujú. por pensar,
vamos, me da por pensar, no, pienso que esa forma puntiaguda y esa forma de herradura tan cerrada puede ser una manera de infligir dolor o de expresar un sentimiento de dolor a través de esa pintura. Y la tristeza, la relación va cogida de la mano con el dolor, porque si te das cuenta, todos los colores son, como lo decía Chris, son oscuros. No hay ningún, excepto el verde turquesa que hay en la parte de abajo. Sí. Como si habláramos de ese camino en el que estás encerrado, y tú vas caminando poco a poco y vas llegando a la salida, vas llegando a la conclusión o a la salida del problema. Pienso que la salida del problema, las dos herraduras abiertas y el color turquesa, que quieras o no abajo, es mucho más claro. Sí. Y es una visión de libertad, vamos a decirlo, vamos a expresarlo de esa manera. Vale, entonces podríamos hacer una lectura en vertical de la obra, Sí. en la que comenzamos con unos tonos oscuros que nos invitan a la tristeza. La tristeza está relacionada con el dolor que nos pueden infringir estos objetos semicirculares y punzantes, pero que al no presentarse totalmente cerrados, nos dan como una especie de vía de salida de ese dolor y de esa tristeza y de esos sentimientos negativos hacia la claridad que puede representar la zona inferior de la obra, que en contraste es mucho más clara que esta parte de aquí, que es cuando se comienza el camino de esta pequeña historia que hemos montado, ¿no? A ver. Sí, pero no solo estoy hablando de dolor físico, yo me estoy refiriendo más bien Es emocional. Dolor emocional. Algo que tú tienes dentro, que te ha pasado y que lo llevas ahí, y es una manera, yo creo que es una buena manera de representarlo. Si es que significa eso el cuadro, para mí, este cuadro significa eso, lo que te estoy contando. Pienso que es un dolor emocional. Sí, el dolor no tiene, aunque esté representado de forma física por estos objetos, puede significar también un dolor interior, un sufrimiento que puede tener la persona, que no tiene por qué implicar un castigo físico, sino que es como una representación de ese castigo. Estamos de acuerdo en que estos pinchos metálicos, ¿vale?, son indicadores de dolor, no importa de la naturaleza que sea, y está muy bien también que se hayan fijado en los colores, porque saben que, bueno, que las obras tienen su significado con los colores también, y el artista se expresa a través de los colores y la luz, y ustedes pues han apreciado este degradado, ¿vale?, que presenta la obra desde su zona superior a la zona inferior, y también nos hemos fijado en las calidades de los materiales a través pues del brillo, ¿vale?, que nos ha dado a pensar que pueden ser objetos metálicos los que están representados. Fíjense, sea para animales, sea para personas, sea por dolor físico, por dolor espiritual, todos lo hemos relacionado un poco pues con la tristeza, con el castigo, con el sufrimiento. A mí lo que dijo Chris sobre los colores es cierto, o sea, los colores como son oscuros y son como un azul, también tienen negro y demás, pues también me parece en plan frialdad y eso, como que no está tan alegre, sino es más oscuro. No, que si hubiese sido el fondo de color totalmente rojo, me hubiese parecido aún más agresivo. ¿Hubiese parecido qué, perdón? A mí me hubiese parecido más agresivo. Más agresivo. Era una condición de dolor físico o emocional, pero muy duro. Que si se cambiase el fondo, por ejemplo, a rojo, la obra más que tristeza representaría ira. Ira, Yo, pues, sí. O agresividad. Ira, rabia. Enfado. Seguiríamos hablando de sentimientos negativos. Entonces, con lo que dijo Efren de cómo leyó la obra en vertical, de arriba hacia abajo, que ve los grilletes abiertos, como si fueran unas herraduras, sí, también es otra forma de verla, que ya aparte de ser una obra pesimista que da sentimientos negativos, puede ser incluso hasta una obra esperanzadora, con la moraleja de todo se sale.
Bueno, pues les cuento lo que he encontrado en la investigación sobre esta obra, ¿vale? ¿Sí? Sí, que Venga. estamos... A ver, Pues bueno, es una mujer artista de Tenerife que se llama Carmen Cologan. ¿Vale? Estamos con una artista canaria que se licenció en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y que es también profesora de arte. Y como muchos de los artistas que hemos visto hasta ahora, empezó muy jovencita. Su primera exposición fue en 1976. Ella nació en el 59, en la veintena ya estaba exponiendo. Y tiene algo también muy característico de los artistas canarios de esta época, que es el hecho de salir fuera. Aparte de que estudió en Madrid, pues su obra ha estado en Marruecos, Alemania, Portugal, República Checa, Eslovaquia, y también hace ilustraciones para libros, ¿vale? Eh, Como se han dado cuenta con el tema de los colores, a ella le encanta experimentar con los colores, los materiales y las texturas. Fíjense cómo solo con luz y color, ¿vale? Nos ha representado estos grilletes o como lo queramos llamar, que ella ha titulado El cinturón de San Telmo. ¿Conocen la historia del cinturón de San Telmo? ¿No? No. Vale, ahora se las cuento. Ella lo ha querido representar a través de dos cinturones que efectivamente tienen pincho, ¿vale? Y los ha colocado, que es una de las características de su obra, en sitios que aparentemente están vacíos, ¿vale? Porque aquí no vemos nada, no sabemos si es un sitio abierto, si es un sitio cerrado, si está al aire libre o si está en una habitación, no tenemos ni idea. Esa es una de las características de su obra. Y también trata la luz de una manera muy especial, porque como no sabemos dónde está colocado, qué es lo que puede estar iluminando la obra, no lo sabemos. No lo sabemos. Ella coloca la luz de manera artificial, ¿vale? La coloca según le viene bien para la composición de la obra y lo que quiera destacar, que en este caso son, pues, estas formas puntiagudas. Pero es una obra poco común en ella, porque ella realmente lo que más pinta son, por ejemplo, dragos, ¿vale? Pinta mucho lo que es la flora canaria, pero también en escenarios imaginados. No las pinta en el campo, no las pinta de manera realista, sino que las coloca en espacios inventados, ¿vale? En arquitecturas que ya verán en la presentación que les envío, ¿vale? Y se inspira mucho en el artista Óscar Domínguez. ¿Conocen al artista surrealista de Tenerife, Óscar Domínguez? No. no. Se los presentaré, se los presentaré. Es una artista que, pues bueno, que fue del primer surrealista de la historia del arte en Canarias y que pintó un drago, ¿vale? Y entonces muchos artistas se fijan en él a la hora de pintar dragos. Y también una cosa que creo que va muy de la mano con la cocina, que es la insularidad. Tal y como un chef para realizar sus elaboraciones mira mucho hacia la tierra, los productos que tienen y lo que representa, ella también lo hace fijándose en las propias islas a la hora de hacer su pintura. Tiene una frase muy bonita que dice: mi concepto principal es la isla, tanto en sentido físico, psíquico y emocional. Como soy isleña, todos mis proyectos artísticos los he hecho a través de la isla. ¿Vale? Entonces, esa seña de identidad que aquí no tenemos por qué ver, ¿vale? En esta obra precisamente, es lo que se basa toda su obra. Y esta pieza llegó al CAM porque perteneció a una exposición que se titulaba Secuencias en el año 2000, ¿vale? Y en el que hace una serie de obras que representan la tortura. Así que lo que ustedes comentaban iba bastante encaminado con lo que la artista quiere representar. Son elementos de tortura en un espacio que no está definido y que hace referencia al martirio de los santos, ¿vale? Y les cuento la historia del cinturón de San Telmo. En la iconografía del cristianismo, San Telmo era un mártir, ¿vale? Era un mártir del siglo III, en época del emperador Diocleciano, más o menos. Y ese emperador lo que hacía era que perseguía y castigaba a
las personas que tenían pues ideología cristiana, que su religión era la cristiana, le estaban contra y los perseguía. Entonces, ¿qué pasó? Que los verdugos del emperador cogieron a San Telmo y le pusieron este cinturón de castigo alrededor de la cintura. Y se cuenta que su estómago fue partido en dos y sus intestinos fueron enrollados alrededor de un cabestrante. Entonces, este cinturón era un instrumento de tortura que efectivamente infringía un dolor y dolor físico, ¿vale? Y en esta serie ella representa pues varios instrumentos de tortura que se usaron para martirizar pues a esos santos que hoy son mártires. Y es una obra bastante grande, ¿vale? Mide 1,20 por 1,20. No es un cuadro pequeñito, es una obra grande. Cuéntanos. Bueno, yo con mis cosas, aquí dándole vuelta, tengo 3 ideas que llevan a lo mismo. No llevan a lo mismo, sino son diferentes. Vamos a ver. Yo pienso que esta pintura, para llevarle un plato, debería de ser no de uno, sino de 2 platos. Es decir, debería ser un plato en el que se perciba todo el dolor que hay en la obra, ¿no? Toda esa angustia. Y otro plato que dé un sorbo como de libertad, que es al final lo que pasó con este hombre, ¿no? Con San Telmo, que al final murió, y ahí es cuando él obtuvo su libertad, porque antes de eso estaba esclavizado. Bueno. Pero esos 2 platos son independientes o irían unos ligados del otro. Es decir, son complementarios en el fondo. El uno del otro. Vale. Pero yo he hecho 3 platos diferentes, pero con el mismo sentido. Es decir, y ahora elegimos cuál es el más que nos gusta, o si podemos unir uno con otro, que también es la idea original, pero bueno. El primer plato que pensé, o que me salió, es una presa ibérica cocinada a baja temperatura con chile rojo y un gel de hierbabuena para refrescar toda esa potencia que va a tener de picante, y unos frutos rojos con miel, hecho un estilo de una especie de mermelada que iría como debajo de la carne, que le aportaría ese cítrico. A la hora de comerte la carne con el picante, aportaría el cítrico. El sentido está en el que, y luego quiero hacer un aire de habanero o un ahumado de habanero. Sería una pieza de un bocado que sería la carne. Vamos a imaginarnos con el fondo un poquito, es muy tenue, un hilito de la mermelada o de la crema de frutos rojos con miel, y encima iría la carne. Y luego el gel de hierbabuena no iría encima, sino por los lados, en gotitas, en un estilo gel, para que tú comieras de una la carne con los frutos rojos. Y eso lo que implica con el cuadro es la sensación de dolor, de por qué estoy pasando esto. Y luego la hierbabuena, ese gel daría el toque refrescante junto con el cítrico que ya has comido, que implicaría la libertad. Y el dolor, que es lo que yo quiero que el comensal entienda, es el dolor, pero a través del aroma. Entonces, por eso quiero hacer un ahumado de habanero, para que el plato vaya totalmente tapado, no sepas lo que es, y luego cuando yo te abro y te echo el humo o ese aire, lo que tú vas a sentir es el habanero puro en la nariz, que te va a bajar y te va a entrar y vas a decir Dios, y es un dolor, quieras o no. Tal cual. Luego, Tal cual. Es decir, un dolor con llanto, además. Sí. El dolor presenta con las lágrimas. Y es un dolor, y puede ser salado,
qué no? Y luego te comerías la presa con los frutos rojos, que implicaría el dolor carnal que sintió esa persona en ese momento cuando le clavaron los pinchos o cuando le destrozaron el estómago. Eso no se lo voy a explicar, pero evidentemente está ahí. Y luego la libertad al morir lo expresaría con el gel de hierbabuena, que también pensé en texturizar unas hojas de hierbabuena con huevo y azúcar para que le dé un toque un poquito más atractivo. Esa es la primera de las 3. Madre mía. La primera que has contado fue tu primera idea. Sí, como siempre. Esa es la es la que es. Yo también la primera es la que es más... la que es. Que las otras dos son buenísimas. Es en la que te has concentrado. Sí, pero se van. Sí, pero claro. hay alguna cosa como el tema metálico que has metido en el pescado que está muy bien, pero no es tan cercano a todo ese dolor carnal. Lo único que a mí me falta es, si ya quieres rizar el rizo, es que si se enrollaba con todas sus tripas en ese cinturón, ¿por qué no hay un callo? ¿Qué miedos dan esas cosas? No, simplemente porque no lo pensé. Porque os vais a lo noble, enseguida, os vais a una presa ibérica, os vais a lo noble. Claro, lo noble es muy amable, porque lo noble, con que le hagas un vuelta y vuelta, adórnale con todo lo que te dé la gana. Pero, pues claro, es eso, una carne noble, jugosa, sabrosa. A mí me parece que el plato, tal y como lo planteas, es muy redondo, pero creo que le falla la carne. A ver, le falla la carne, quiero decir, en el concepto del plato que estás contando. Porque si ahí te está hablando de unas tripas que envuelven al cinturón, el secreto está cerca de las tripas, pero no son las tripas. Quiero decir que no sé, que estaría bien que esa parte principal te la curraras un poco más. No hay problema. Es mi opinión. Porque enriquecería mucho más el plato. ¿Sabes? Porque en sí la presa es la presa. No le puedes hacer eso, baja temperatura, no le puedes hacer mucho más porque no te lo pide. Pero sin embargo, el hecho de trabajar con otra cosa, otras texturas, otro sabor intenso, yo es que creo que te puede engrandecer el plato. Si lo miras en el sentido ese de que el restaurante, los callos le irían mucho mejor porque es una textura diferente. Es más melosa, es más... Y está incluso más cercana al sentido que estás contando de la obra. Al tema del dolor, sí. Del dolor y de la entraña. Es decir, de esa tripa que se envuelve, de toda esa historia, está mucho más cercano. Porque todo lo demás, el tema de meter ese humo picante, todo eso es genial. Es decir, eso está... la representación ya del plato es perfecta. Es perfecta. Pero me falla el producto principal. Yo dudo, Efren, si el picante te va a salir, porque el habanero lo quieres usar fresco. Yo tengo ahí la gran duda, y es que yo lo que quiero hacer es como un ahumado, ¿no? Pero no ahumar la carne con eso, sino que esté fuera. Hacer un humo con el pimiento, ¿no? Hacer un humo. Claro, humo con madera y con movida de eso. Claro. Producto, un humo. Ahí tengo yo la duda de cómo lo hago, si seco, si fresco. Seco. Y vete directamente al chile seco. En cantidades que te intoxique, vamos. ¿Sabes? Es decir, porque cuanto más seco, más concentrado lo tienes. Si tú metes algo fresco, lo primero va a humedecer todo el humo
y Sí, no claro. va a salir la intensidad, porque fresco te va a salir la intensidad en paladar, pero lo seco, buenas tardes. Hola, perdonen, porque entre llegar Nada, corriendo y no hay comer, nada que perdonar. No se preocupe usted. eso. No hay nada que perdonar. Que eso que te comento, que para poder hacer eso, efectivamente, el humo lo tienes que meter con serrín, lo puedes también meter con azúcar moreno y con hierbas si quieres, pero el picante lo tienes que meter un poco a pala, es decir, una cucharada y ve mirando, ve probando a ver cuál es esa intensidad para que cuando abras te haga toser y te haga llorar, que es tu intención. Esa es la Es que eso está muy bien. Es que el plato lo tienes muy redondo. Por eso a mí me fallaba la puñetera buena pieza que siempre vais a buscar. Que es que os parece que os enseñan desde el alto nivel y vais a por el mejor corte. Y no puede ser ir a por el mejor corte. Tú sabes que yo no tengo problema con eso, que yo le doy... Ya, por eso te lanzo los retos. Porque además vas a mejorar muchísimo el plato. Sí, claro. Dale vueltas a lo que te decía, si tú quieres crear, para poder crear como un centro, puedes crear esa capa de, por ejemplo, de callos, que puedes meter una oreja que se ha hecho a la plancha y lo metes como en 1000 hojas y entonces encuentras una cosa melosa y otra cosa como crujiente. Eso es muy interesante. Y lo puedes presentar como si fuera el secreto, exactamente igual, es decir, un cuadrado, un cubo, el aspecto que tú quieras, porque eso va a ser muy gelatinoso, entonces le puedes dar la forma que quieras. Está claro. Pero claro, va a ser mucho más atractivo a la hora de llevarlo en boca. Porque todo lo demás que estás acompañando al plato es estupendo. Es estupendo. Pues estupendo. Pues Pues Fred, nada, muchas gracias. A ustedes siempre.